Ok, vamos a empezar. Vamos a comenzar con lo de 30 días. La semana pasada alguien me puede dar así un repaso súper veloz de qué fue lo que vimos. ¿Alguien se acuerda? De la poesía, sentido figurado, las técnicas principales de poesía y los 6 tipos que hay de paralelismo. Ok. Y profecía, ¿no? Y los 5 libros poéticos. De sentido figurado. Los tipos de paralelismo y los tipos de sentido figurado. Ok. Hablamos algo de los libros proféticos. De las características de los libros proféticos. Quienes estuvieron en los diferentes periodos bíblicos o de la historia del pueblo, ¿sí? Los que estuvieron en el periodo, en el preexilio, exilio y post-exilio. Muy bien. Bueno, entonces la semana pasada ya con eso cubrimos todo el Antiguo Testamento. Ya cubrimos desde la creación hasta la era del silencio. Y nada más la clase pasada fue esta parte de las categorías poético y profético, que puede ser para nosotros algo difícil, porque para empezar la poesía no se parece a lo que tú y yo entendemos por poesía, y la profecía puede ser muy fácil malentendida. Entonces por eso fue que la semana pasada lo repasamos, y esta semana entonces vamos a empezar con lo del Nuevo Testamento. E igual que como comenzamos el Antiguo Testamento, vamos a comenzar con geografía del Nuevo Testamento. Ahora, la geografía del Nuevo Testamento se va a dividir en dos. La primera es la geografía de los evangelios y la segunda es la geografía de Hechos. Así que la geografía de Hechos ya es pues todo lo que parte desde Hechos hasta el final, sí. Antes de Apocalipsis, porque Apocalipsis pues ya habla en un tono general apocalíptico profético. De los evangelios y geografía de Hechos. De Hechos hacia adelante. Sí, porque ya de Hechos vemos que la iglesia se empieza a extender y pues ya en Hechos cubres todo, ¿no? En Hechos se ve cómo nacen ciertas iglesias que andaban viajando por ahí, entonces es eso nada más, ¿no? Ok. Eso ya va. Entonces, la primera, geografía de los evangelios. Ándale, no se ve nada. Es que está muy oscuro. Está en negro. Es que es gris la letra, no blanca. Lo siento mucho, sí. Perdónenme. Bueno, pero de todas formas se los explico. En lo que Natalia está moviendo ahí. No, nada, tienes que cambiar. Ok. Ponle actualizar. No le pico actualizar. ¿Dónde estabas? Escoge otra vez. Ahí está, actualizar. Ya se cambió todo lo que se pone. Ok. Entonces dice, la geografía de los evangelios es diferente de la del libro de Hechos y vale la pena verla por separado. Lo primero son los cuerpos de agua, eso es lo que dice ahí muy, muy tenue. Y entonces aquí están, ¿no? Este que está aquí arriba es el mar Mediterráneo. En realidad esta parte de la geografía no cambia mucho del Antiguo Testamento porque seguimos en la misma área. Simplemente lo que pasa es que recuerden que venimos de... Hablando históricamente, ¿en qué termina el Antiguo Testamento? Históricamente, ¿en qué termina? ¿Cuál es la situación del pueblo de Israel cuando entramos a la era del silencio? Una parte está cautiva en Babilonia, Israel disperso y hay una parte que regresó a restaurar. ¿Prefieres ver a Aarón? Sí, está bien. Hay un remanente, hay como un remanente. No, está bien en la pantalla. Ok. Entonces, si vamos a la parte histórica, vemos en Jeremías que el pueblo de Israel es conquistado por Babilonia. Babilonia después es conquistado por los medopersas. Los medopersas después son derrocados por los griegos. Sí, y después llegan los romanos. Entonces tú empiezas el Nuevo Testamento donde Roma está sobre Israel. En este periodo que estamos aquí, lo que ha pasado o lo que ha cambiado es cómo se le denominan los lugares, porque ahora Roma está en poder, ¿sí? Entonces, a esta parte de tierra se le empieza a conocer como Palestina.
Entonces tenemos en el número 1 el mar Mediterráneo, acá está el mar de Galilea, el río Jordán y el mar Muerto. Sí, estos ya los habíamos Sí. revisado. ¿Estaba muy muerto el mar? Estaba muy muerto. Sí, sigue muy muerto. Y luego tenemos el Jordan. El Jordan. Y luego tenemos ciudades y provincias, que aquí esto sí cambia bastante. Sí, porque en el Antiguo Testamento hablamos acerca de Israel, hablamos de Asiria que estaba por ahí arriba. Sí, hablamos de ciudades realmente pocas, sí, y más bien de la distribución que tenían las tribus dentro del... Ajá, dentro del mismo lugar, pero no tanto de ciudades. Aquí sí ya hay ciudades. Entonces, ahí donde está la A, tenemos a Galilea, luego aquí abajito está Samaria, luego aquí en la C, hasta acá abajo está Judea, sí, y luego acá en la D está Perea, en la E está Nazaret, en la F acá arriba, este puntito que está ahí, ese es Capernaum, acá está Jerusalén, y este es Belén. ¿Y por qué ¿Sí? no tiene nombre? Acá están los Ah. Es que aquí está. Es que el mapa es para que tú lo pongas. Sí, el mapa se supone que es para que ustedes lo vayan llenando. Aparte que luego con muchas letras siento que se pierde un poquito estas delimitaciones que están aquí dibujadas. En español es Jerusalén. Sí, es que la compo lo corrige, Es que ¿verdad? ese es otro. No, es que en inglés sí es Jerusalén. Por eso. Ajá. Entonces, esas prácticamente son las ciudades y provincias más importantes dentro de La geografía de los evangelios. los evangelios. La geografía de los evangelios. ¿Sí? Ajá. Luego tenemos la geografía de Hechos. Y aquí si te fijas, ya se super extendió el mapa. Cañón. Sí, estaba mucho hacia Asia. Sí, aquí, esta rayita que ves aquí, esa sí la alcanzas a ver. Muy muerto. Es el mar muy muerto. ¿Ese es el mar muy muerto? No. Aquí es donde está Jerusalén. Mira. Entonces, aquí este sería el mar de Galilea, río Jordán, mar muerto. ¿Sí? ¿Te regreso al otro mapa para que te ubiques? Sí. Todo lo que se ve con verde es el mar Mediterráneo, ¿verdad? Esto es mar de Galilea, río Jordán, mar muerto, mar Mediterráneo. Ajá. ¿Sí? Entonces, ahora nos vamos a la geografía de Hechos, que crece bastante en nuestro panorama. Mar Mediterráneo. Todo es el mar Mediterráneo, sí. Mar Mediterráneo. Y esta rayita que se ve aquí es mar de Galilea, río Jordán, mar O sea, muerto. que lo pasaron a uno así chiquito. Exactamente, lo pasado cubre nada más esta área pequeñita de aquí. ¿A qué pulso tan mal? Aquí lo tengo. Eso es... En Hechos. No, a los evangelios. Sí, en los evangelios nada más cubrimos esta área pequeñita Así de este es. lado. Ya los hechos, la iglesia se dispersa y entonces es por eso que se ve tan... Crece mucho nuestro mapa. Exacto. ¿Sí? Entonces, en la 1 aquí arriba tenemos Galacia, luego acá está Grecia, de este lado, Ajá. y luego aquí en el 3 tenemos Asia, en el 4 está Italia, que es la que parece botita. Ajá. Ajá. En el 5 sigue estando acá Jerusalén, el 6 Damasco, 7 Cesarea, 8 Antioquía, aquí, y el 9 acá, Roma. ¿Sí? Entonces, esas son las más importantes, ¿no? No escribí porque era mucho texto, pero por ejemplo aquí, Galacia, sí, es lo que hoy se conoce como Turquía, y fue el destino del apóstol Pablo en su primer viaje misionero a los gentiles. Sí, Galacia, que sería lo que nosotros conocemos como la carta a los Gálatas. Ahorita yo voy a presentar un mapa que es un poquito más sectorizado de esa siguiente. De esa, Se ve bien. que sí se ve bien, ok. Luego tenemos Grecia, sí, que este fue el segundo destino de Pablo en su viaje misionero, Grecia. Y luego está Asia, sí, que este fue el tercer destino. Sí, entonces Pablo hace 3 viajes misioneros, es Galacia, Grecia, Asia. ¿Sí? Asia menor. Sí, Asia Menor. Ajá. Asia menor. Porque era el contorno al Mediterráneo. Realmente él se movía en ciertos kilómetros adentro del mar Mediterráneo. De esta parte, exactamente. Que era donde estaban todas las rutas de Roma, Así que es. él como ciudadano romano podía aprovechar, exactamente.
tenemos Italia y lo marcamos porque si te acuerdas, Pablo muere en Roma. Roma, Italia. Sí, entonces ese es el último lugar donde Pablo está. ¿Por qué ahí se repite Italia y Roma? Sí. Porque uno te está marcando el país y el otro te está marcando nada más la ciudad. Pero Pablo muere en Roma. Pablo muere en Roma. Sí, muere en casa. Sí, que, o sea, lo que yo estaba leyendo es que en realidad no hay un registro como tal de su muerte. Simplemente se deja de escuchar de Pablo cuando llega Nerón a perseguir a los cristianos. Dicen que hay una tradición escrita que creen que Pablo huye de Asia hacia otro país, pero es poco probable porque si hubiera vivido y si hubiera ido a otro país, hubiera seguido la obra misionera. Sí, lo hubiera seguido. Sí, entonces, por tradición, o la tradición cristiana marca que murió en la persecución de Nerón, igual que Pablo. Igual que Pedro, perdón. Pablo y Pedro, los dos mueren. Muy muertos por el mismo, por Nerón. Luego tenemos Jerusalén, que ese pues sabemos que ahí es donde empieza la iglesia cristiana en Jerusalén. Es el lugar de nacimiento. Luego tenemos Damasco, que sería lo que hoy conocemos como Siria, ¿sí? Y esto es donde Pablo se convierte. Luego tenemos Cesarea, que este es el lugar donde Pablo tiene su serie de pruebas. Luego tenemos Antioquía, que Antioquía es conocido porque fue como el primer lugar de la iglesia gentil de donde se empezó a dispersar, exactamente, en Antioquía. Y pues Roma, ¿no? Que era el corazón. En Antioquía, de donde se dispersó la iglesia gentil. O sea, de ahí se extendió, no se dispersó, se extendió la iglesia gentil de ahí. Digamos que esa es la primera iglesia gentil. Sí. Y de ahí se extiende. Sí. De ahí, en Antioquía. De Antioquía Pablo parte las 3 veces que hace sus viajes. O sea, viaja y regresa a Antioquía. Viaja y regresa a Antioquía. Viaja y regresa a Antioquía. Muy bien. Antioquía es esta. Está en la parte de Asia Menor. Es este puntito que está aquí. Está pegado ahí al mar Mediterráneo. Pues no pegado, pero sí está aquí en caliente. A lo mejor. Sí, por eso yo creo que fue la primera, ajá, porque es lo más cercano, ¿no? Sí. No, yo creo que ni. Porque esa manchita que se ve es el mar muerto, ¿verdad? Este de aquí es mar muerto. Y hasta arriba, ahí por donde está la línea del número 8. Sí, es Antioquía. Por ahí debería de estar el Jordán y eso. No, aquí está el Jordán. Ahí está todo el Jordán. Ahí está todo. Esta línea de aquí es mar muerto, río Jordán, mar de Galilea, al revés, mar de Galilea, Jordán. Bueno. Sí, te regreso para que veas. No, es que está el río Jordán, el mar de Galilea, sigue el río Jordán y luego está el mar muerto. Sí, pero es esa línea, es esa línea. O sea, esta línea que son los 3 que están pegados, ¿sí? De hecho, ahí se ve el piquito ese. Sí. Bueno, pero sí está muy... Mira, ahí está el piquito. Sí. Está pues ahí... Sí, está muy cerca. Seguramente huyeron ahí porque era el primer lugar donde ya no tenían peso los fariseos, los saduceos, sí, seguramente fue el primer lugar donde pudieron salir de su peso político, ¿no? Ok, ¿dudas hasta aquí en esta parte de los... ¿No? Muy bien. Entonces, estamos en el Nuevo Testamento, ya vimos la parte de la geografía y sigue las 3 eras principales, ¿sí? Antes de pasar a eso, recordemos que el Nuevo Testamento, está compuesto por 27 libros y estos se clasifican en 3 libros históricos, epístolas paulinas y epístolas generales. Sí, las epístolas generales incluyen todas las cartas que hayan sido escritas por otro que no sea Pablo. Y aquellas que no saben quién escribió también entran dentro de las epístolas generales. Eso lo vimos en la primera clase, probablemente ya tienen apuntes. Sí, aparte, como esta es otra clase, también hay que anotarlo. Sí. Que se note quiénes eran las niñas en sus salones. Mira, estamos bien aplicados todos. Así es. Muy bien. Entonces, ese es nada más un pequeño
hagamos memoria, ¿no? Sí. Tenemos entonces 3 eras principales dentro del Nuevo Testamento. La primera era es la de los evangelios, y los evangelios son la vida de Jesús de Nazaret, contada desde diferentes perspectivas. Algo que es importante mencionar es que los evangelios no se contradicen, simplemente están contados por personas diferentes desde perspectivas diferentes, ¿sí? Y muchas veces los evangelios no siguen un orden cronológico en sus historias. Entonces, a veces hay mucha polémica porque, pues en este dice que primero hizo esto y en aquel dice que primero hizo aquello. No dice que primero o que después, te está contando la historia nada más, ¿sí? Y cada uno lo cuenta desde diferente perspectiva. La figura principal de los evangelios obviamente es Jesús, y la locación es Palestina, ¿sí? Lo que sería Israel. El área general que era conocida como Canaán e Israel en el Antiguo Testamento es comúnmente conocido como Palestina en el Nuevo Testamento. Incluye las provincias romanas de Galilea, Samaria y Judea. ¿Sí? ¿Por qué cambia de nombre? Porque ahora son provincias romanas, que es lo que platicábamos ahorita. ¿Sí? La segunda era es la era de la iglesia, y esto es la formación de la iglesia cristiana, ¿sí? Donde ya se empiezan a añadir los gentiles a la iglesia. La figura principal de esto, no te creas, perdónenme, aquí todavía no es la era de los gentiles. Esto de la formación de la iglesia cristiana está considerando nada más a judíos todavía. Perdónenme. Figura principal, A ver, nada más Pedro. una pregunta. La vida de Jesús es la primera era. Sí, los evangelios, la era de los evangelios. La segunda era es la de la iglesia, pero esta se está haciendo referencia nada más a los judíos pregentiles. Sí, este es el movimiento de Jesús y cómo empieza a nacer la iglesia, que la iglesia nace con solo judíos. ¿Sí? En esta época o en esta era, la figura principal es Pedro, que Pedro es el líder de la iglesia antigua y el líder de la iglesia judía. ¿Sí? Así es, figura principal Pedro. Y la locación principal es Jerusalén, porque ya dijimos que de ahí nace la iglesia. La antigua ciudad de Jerusalén ha estado en el mismo lugar a través de la mayoría de la historia bíblica después de la era del reino. Fue la ciudad que dio nacimiento a la iglesia antigua. Hace calor, ¿no? Y luego tenemos la era de las misiones. Esto sí ahora es la expansión de la iglesia hacia el imperio romano a través de las misiones. Esta es la tercera era. Aquí la figura principal es Pablo, que es el primer misionero cristiano. ¿Sí? Yo no sé si tal cual habría que definir misionero, pero hace referencia nada más a que fue el primero que empezó a viajar para llevar el evangelio. Entonces, la era de las misiones es la expansión de la iglesia hacia el imperio romano. La figura principal es Pablo, que se considera el primer misionero cristiano, y la locación es todo el imperio romano. Sí, ya vimos que se extiende por todo eso. Entonces, mientras Pablo extendía el evangelio, fue directamente al corazón del imperio romano, de Palestina hacia el norte, hacia lo que es Turquía, y al oeste hacia Grecia, Italia. ¿Sí? Entonces, Pablo anduvo por todos estos lados. Ya lo vimos, o sea, ya hemos leído un poquito de Tito, y luego por ahí nos fuimos un poquito a Filemón y checamos Efesios, y o sea, ya vimos que Pablo anduvo realmente moviéndose por toda esta parte del Imperio Romano, ¿no? Y ese fue su llamado, y lo persiguió hasta que murió. Muy muerto. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo evangelizando? Pues no, solo 40 años. Sí, la verdad no tengo el dato como tal. Yo supongo que 40 años. Porque te dice que duró 14 años preparándose. Sí, pues es lo que dicen, o sea, imagínate, Jesús empezó a los 30 y tantos para un ministerio de 3 años, o sea, y tú quieres, ya sentí el llamado, me voy a lanzar para hacer un ministerio de toda tu vida. Entonces, cámara, ¿no? Hay que aguantar el proceso. ¿Cómo? Y ya que Jesucristo pues estaba preparándose desde niño. No, tenía los Claro. tiempos que han establecido. Sí, pero fueron 30 años.
El primer viaje de Pablo dura 2 años, el segundo dura 3, lo vamos a ver, el tercero dura 4 y luego se va a la cárcel 2 años. Entonces 2, 3, 5 y 4, 9 y 2 en la cárcel, 11. 11 años de ministerio. 11 años de ministerio. No se lo quedó preparándose. Es una realidad, o sea, realmente él salió muy maduro, conocedor, conocía la ley y luego aparte se metió a todo este tema entonces, pues era un genio en realidad. Pues sí, era una persona muy lista, la verdad. Sí, o sea, cuando lo vemos en blanco y negro. Pablo, sí, claro, o sea, para Sí, tener todo el conocimiento que tenía. Aparte él ya estaba preparado previo a su conversión, Sí. entonces... A eso me refiero, o sea, todo el conocimiento que había adquirido antes de convertirse a Cristo. Muy equipado. Sí, venía súper preparado. Entonces, que lo vimos una vez en uno de los libros que estamos estudiando, o sea, de la gracia precisamente. El ver que la gracia no nada más es el momento en el que te conviertes, sino que toda tu vida funciona, sirve. Exacto, y es útil, que es lo que vemos con Pablo. O sea, él se preparó para algo que en su mente era lo opuesto a lo que estaba llamado a hacer, y cuando viene y se convierte a Cristo, todo eso que él había preparado le funciona, le sirve, o sea, Todo eso lo tiene por... sí, pero sí le es Por útil. el sentido en el que lo utilizaba. Exacto. Ahora tiene otro sentido. Exacto, pero le es completamente útil, porque el hecho de ser un ciudadano romano le permitía moverse por todos lados. De eso. El hecho de entender la cultura griega, que era lo que estaba pasando, que estaban helenizando, le permitía exponer a Pablo el evangelio de una manera que los griegos entendieran, porque los griegos no entendían, los romanos, perdón, no entendían los conceptos judíos, pero él entendía esa parte y también entendía la cultura griega, y entonces él podía decir, de esto se trata, ¿sí? Entonces es como que estuvo súper equipado para el momento en que Dios lo llamó, y no fue que Dios se equivocara, o sea, todo venía ya preparado. Exacto. Hay un plan maestro. Entonces, aquí nada más quisiera comentar, porque agregué algo que no es parte de este libro, es parte de otro que estoy leyendo también de historia de la iglesia y que me gustó. Entonces, ¿qué entendemos por antiguo pacto y nuevo pacto? Porque el Nuevo Testamento se le conoce como el nuevo pacto, ¿no? Y esto es algo que causa mucha polémica dentro de la iglesia. Antiguo pacto y nuevo pacto, y que se usa, pero yo pienso que no se entiende. O sea, si le preguntaras a alguien cuál era el antiguo pacto y cuál es el nuevo pacto, ¿cuál es? ¿Dónde lo encuentras en la Biblia el antiguo pacto primero? ¿Qué es el antiguo pacto y dónde lo encuentras por primera vez? El antiguo pacto para mí era la ley, y a lo mejor lo voy a encontrar en los primeros 10 mandamientos. Ahí aparece la primera regla. No, pero no habla, bueno, no sé, yo entiendo lo del nuevo pacto y lo del antiguo pacto como la diferencia de cuando viene Jesús y entonces ya todos tienen acceso a... Sí, pero ¿cuál es? Era por la ley. Sí, por eso, pero esa es la diferencia, no es tan... Bueno, no sé, yo, O sea, el yo nuevo lo pacto es a vería partir de la cuando... muerte. Sí, yo lo vería cuando se establecía que nada más el sacerdote tenía acceso y... Son todos esos condicionantes que se ponen, según yo, es en Deuteronomio. No, pero no es la repetición, debe ser Éxodo. Desde Éxodo. Ok, entonces seamos muy tajantes. Porque un pacto es un trato, ¿no? Tú haces esto, Y yo hago esto. ¿Cuál era el pacto? El antiguo. ¿El antiguo pacto cuál era? Pues Dios les dio una ley, ¿sí? Ajá. Para que la obedecieran, y entonces ellos Pudieran iban a ser ir. su pueblo y él iba a estar con ellos y los iba Entonces, a obedecer. ¿ellos qué iban a hacer? A obedecer la ley. ¿Y Dios qué iba a hacer? Llevarlos a la tierra prometida. Bendecirlos y prosperar. Dice que seré por Dios y ellos no serán por pueblo. Ellos me serán... Pero no era nada más llevarlos a la tierra prometida, porque en el momento en el que llegaron, el pacto seguía, o sea, seguía estando la... You can click it if you want. A ver. Ok, entonces el antiguo pacto es este. Génesis 12:2, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Sí, tiene razón. Sí. Ese es el antiguo pacto. El pacto es que Dios iba a ser una gran nación. Este pacto, como lo vemos en Hebreos, donde el escritor de Hebreos compara el antiguo con el nuevo, dice, contenía leyes y contenía rudimentos y contenía, o sea, este antiguo pacto contenía todo eso, pero el pacto es, voy a hacer de ti una gran nación. ¿Sí? Ese es el antiguo pacto, que Dios iba a formar una nación a partir de Abraham. ¿Okay? Sí, es cierto.
Ese no se cambió. Ok, pero se los leo. Es Jeremías 31, 31 y 32. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Sí? Entonces, Dios ya había hecho una promesa a Abraham y la promesa es: voy a hacer de ti una nación. El pueblo, en el transcurso de Abraham a la era de la conquista de Josué, lo que sucede es que no era una nación. Si tú te acuerdas, ¿en qué momento llega el pueblo a Egipto? Es Jeremías 31, 31 y 32. Llega un momento de escasez. No se ve, esos son los versículos. 31. Sí, llega un momento de escasez donde... Pero ¿quién llegó a Egipto? O sea, mi pregunta es, ¿cuál era la condición de Israel cuando llegan por primera vez a Egipto? La condición de Israel. Pues como esclavos al final del día. Pero no llegaron como esclavos, los hicieron Cuando esclavos llegan- ahí. Bueno, No, cuando llegan a Egipto, llegan en busca de comida, pero su condición era buena porque ellos tenían bienes. Pero no era Israel. no. Ah, no. Era José. Era una familia. Exactamente. Era una familia. Llegan a Egipto como una familia. Entonces, Dios hasta ese punto no ha cumplido su promesa de convertirlos en una nación, Sí, está. sino que hasta después, cuando los judíos se convierten en esclavos y entonces Moisés, enviado por Dios, los liberta, entonces ahí ellos se convierten en una nación. Hasta ese punto tú y yo los podemos reconocer como el pueblo de Israel. Antes de eso ellos solo eran una familia. Era una familia numerosa, sí, pero era una familia. No, ¿Sí? de hecho, los demás pueblos no lo reconocían. Sí, no, pues claro que no, porque eran los hijos de un compa nomás, ¿sí? Y ya. Eran los Yacomanos. Haz de cuenta, sí, o sea, eran una familia. Sí, y tú no vas a decir, tiene 12 hijos, ya es una nación. No, es una familia. ¿Sí? Y ya. Pero cuando pasa el tiempo después del cautiverio en Egipto y son liberados, ahora sí, Dios cumple la parte de su promesa de decir, te voy a hacer una nación. Y entonces los lleva a la tierra que les pertenece y les da la ley. Sí, y ahí es donde podemos ver entonces el primer pacto, el antiguo pacto. Sí, ahora, ¿qué es el nuevo pacto? En el nuevo pacto, ¿qué vamos a hacer nosotros? Reconocer Sí, pero es reconocer Sí, pero eso es lo que Jesucristo nos da, murió, que me toca a mí. Sí, ¿qué voy a hacer yo? Ajá. reconocer a Jesucristo como mi Señor. Exacto, yo voy a aceptar el sacrificio de Cristo Exactamente. que me salva, me limpia y voy a permanecer en él. Exacto. ¿Sí? Esa es mi parte. ¿Cuál es la parte de Dios? ¿Qué va a hacer Dios en el nuevo pacto? Darnos vida eterna y cumplir a través de nosotros. Sus planes, sus propósitos. Ay, es que tú eres bien maquinado como maestro, ¿ves? No, pero es parte de eso. O sea, a la cual no lo estamos diciendo tan claramente, ¿no? Pero Entonces dice Lucas 22:20, de igual manera después que hubo sonado tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. El nuevo pacto está en el derramamiento de sangre el derramamiento de sangre de Cristo. ¿Qué hace el derramamiento de sangre por ti y por mí? me lava, me limpia. Me haces tú su hijo. Entonces, el antiguo pacto es Dios diciendo, voy a ser una gran nación, y esta gran nación se llama Israel. Y el nuevo pacto es, voy a santificar, voy a purificar para mí un pueblo. Y ese pueblo se llama Iglesia. Exactamente. Esa es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. No tiene que ver tanto con que Cristo viene e invalide la ley o que la ley ya no opera o que... No tiene que ver con eso. En realidad lo que sucede es que antes formó Dios una nación que tenía estatutos, reglas, leyes, y ahora viene Cristo y por medio de su sacrificio podemos ser salvos y Dios forma una iglesia. Para sí mismo santifica un pueblo, que era lo que veíamos en Tito, ¿sí? Y este pueblo nuevo que es santificado debe de ser celoso de buenas obras. ¿Sí? Entonces ya no es por la ley, ya no es por eso, es por la gracia, pero al final es... ¿Me clic bien? Antiguo pacto, fundación de la nación de Israel. El nuevo pacto, fundación de la iglesia. ¿Sí? Eso es en una manera muy, Eso paga la así, sí, muy,
Porque creo que no se entiende y muchas veces la gente no sabe muy bien de qué se trata el antiguo pacto y el nuevo pacto y simplemente es un sinónimo de antiguo pacto, ley, nuevo pacto, gracia. ¿Qué más significa? ¿Quién sabe? Pero eso es lo que dicen, ¿no? Y sí, tiene que ver esta parte de que el antiguo pacto contenía leyes y reglas, pero no lo es todo, o sea, no está hablando nada más de eso. Está hablando de lo que Dios estaba haciendo a través de ese antiguo pacto y de lo que ahora está haciendo a través del nuevo. Sí, y eso está fundamentado por lo que nos hace ahorita en Génesis, ciertamente ahí está el primer pacto. Exactamente. ¿Sí? Créeme lo que voy a hacer y ya estoy. Uh-huh. Exacto. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda? Con esto terminamos esta parte. Este nada más es un overview, un resumen de lo que va a ser, una introducción de lo que va a ser el Nuevo Testamento. Ya vamos a estudiar las eras por separado, ¿sí? Y los tipos de libros. ¿Ok? ¿No hay dudas? Entonces damos por terminada esta sesión. ¿Alguien quiere orar para terminar? Padre, te damos gracias porque nos permites estar aquí, porque nos permites estudiar un poco más de tu palabra, Padre. Te damos gracias porque nos podemos reunir, Padre, porque seguimos bien, estamos bien, Padre, y vamos a seguir estando bien, Señor. Te pedimos que esta reunión que vamos a tener estudiando ya tu palabra sea de bendición para nosotros, que podamos aprender, que podamos guardarlo, que podamos realmente permanecer en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Tienen un tiempo de breaks.